Hechos y el capítulo 3, vamos a leer todo el capítulo. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era él que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Teniendo asidos a Pedro y a Juan el cojo que había sido sanado, todo el pueblo, atónito, concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas cosas que os hable. Toda alma que no oiga aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han enunciado esos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros, primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Amén. Damos gracias a Dios por su palabra que vamos a estudiar en esta tarde. Vamos a orar. Nuestro Padre, damos muchísimas gracias por el Evangelio, por Jesucristo, quien vino para salvarnos nuestros pecados, para borrar nuestros pecados y darnos tiempos de refrigerio. Damos gracias por esa salvación y te pedimos, Señor, que podamos en verdad disfrutarla, disfrutar en la vida cristiana esta paz, ese descanso que solamente se encuentra en ti. Te pedimos, Señor, que podamos aprender tu palabra en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Una de las cosas que cada ser humano necesita, que cada ser humano busca, son tiempos de descanso, tiempos de alivio, tiempos cuando somos refrescados en medio de la carrera de la vida. Nosotros, los cristianos, ante todo recibimos esto en la salvación, porque en la salvación un enemigo en contra del Dios omnipotente se convierte en su Hijo amado. Y no hay más grande alivio y descanso que ya no ser enemigo de Dios, sino ya estar adoptado a su familia.
Y cuando ya somos cristianos, sabemos que Dios nos ha dado un día de cada 7, precisamente para eso también, para descansar, para ser refrescados. Pero aún así, pasamos por momentos en la vida cuando buscamos a Dios de manera especial para que nos dé esos momentos de descanso y de alivio. Ese descanso, ese alivio, se describe por Pedro en su sermón, en este capítulo, como tiempos de refrigerio. En la predicación de Pedro encontramos esto como descripción, ante todo, de la salvación, como descripción de lo que recibimos en Cristo. Pero creo que es una frase que nos va a ayudar a entender todo este pasaje, todo este capítulo 3 del libro de Hechos. Vemos en el versículo 19 que Pedro llama a los judíos a arrepentirse, en parte dice, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, o como dicen otras traducciones, tiempos de alivio o de descanso. Esto es lo que necesitamos como seres humanos. El incrédulo para su salvación y el creyente para su camino cristiano. Es también lo que necesitaba el hombre cojo en nuestra historia, como vamos a ver. Antes, para ubicarnos bien en cuanto a dónde estamos ahora en el libro de Hechos, recuerden que ya estudiamos que Cristo ascendió. Cristo prometió mandar a su Espíritu Santo para llenar a los apóstoles con poder para evangelizar, primero a los judíos y después a los gentiles, de lo que ellos habían visto, de la vida, la muerte, la resurrección y la ascensión de Cristo. En el capítulo 2 estudiamos que el Espíritu vino y llenó a los apóstoles y Pedro predicó un mensaje de arrepentimiento a los judíos allá en Jerusalén. Y Dios en ese momento salvó a 3,000 y fueron bautizados y añadidos a la iglesia el mismo día. Ahora estamos en el capítulo 3 y este capítulo y el siguiente van de la mano, la misma historia. Empezamos aquí en este capítulo con la sanación del hombre cojo y después la predicación de Pedro. Y vamos a ver después en capítulo 4 que esto resulta en que Juan y Pedro son prendidos y tienen que responder ante el concilio judío. Ahí son mandados de dejar de predicar, cosa que rehusan hacer. Después regresan al resto de la iglesia, oran juntos, alabando a Dios y pidiendo más de su obra, su salvación y su crecimiento en la iglesia. Hoy empezamos con la historia de la sanación del hombre cojo y también el sermón de Pedro para entender que lo que el ser humano necesita es ser sanado espiritualmente y experimentar tiempos de refrigerio en Cristo, en la salvación y después en la vida cristiana. Primero consideremos la necesidad de los tiempos de refrigerio, viendo aquí la historia del hombre cojo quien fue sanado. Eso vemos en los primeros 11 versículos de este capítulo. Vemos aquí que el hombre en nuestra historia estaba en mucha necesidad de un tiempo de refrigerio, tanto física como espiritualmente, porque él necesitaba ser sanado física y espiritualmente. Ahora veamos lo que sucedió. Dice que Pedro y Juan subían al templo para orar y cuando estaban en una de las entradas del templo, vieron a un hombre cojo de nacimiento, quien fue traído a ese lugar cada día para pedir limosna de los que entraban en el templo. Así que él, viendo a Pedro y a Juan, hizo lo mismo. Dice que les rogaba que le diesen limosna. En ese momento algo sucedió que el hombre no pudiera haber imaginado. Dice el versículo 4, Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. El hombre estuvo muy atento, por supuesto, pensaba que iba a recibir algo de ellos. Y en verdad recibió algo, pero no lo que estaba esperando. Dice el versículo 6, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y lo más probable es que ese hombre no sabía qué hacer, porque nunca había andado en su vida. Por eso Pedro le tomó de la mano y le levantó, así como Cristo varias veces en sus milagros durante su ministerio. Dice que al momento se le afirmaron los pies y tobillos, que es una manera técnica para hablar de cómo los huesos y coyunturas y todo empezaron a funcionar por primera vez en su vida como deberían. El milagro se ve aún más en que el hombre no simplemente empezó a caminar,
Se dice, y saltando se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo andando y saltando, alabando a Dios. Y el lector original de ese libro hubiera reconocido otra cosa muy importante con esta palabra saltando. Pues una palabra muy rara en griego, que se usa en la traducción del Antiguo Testamento de una profecía en Isaías con referencia a la venida del Mesías. Dice Isaías 35:6, en ese tiempo, entonces el cojo saltará como un ciervo. Entonces vemos aquí la continuación de lo que leímos en el versículo 43 del capítulo anterior. Las maravillas y señales hechas por los apóstoles demostrando que el Mesías había venido. Porque era obvio que ellos no lo estaban haciendo en su propio poder. Aún Pedro lo dice más adelante en el versículo 12. Varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar este? Pero dice, no, no es nosotros, para nada, no somos nosotros, sino es Dios. Dios lo ha hecho. Cristo está obrando por medio de nosotros. Y vemos la reacción de la multitud en versículos 9 a 11. Dice, todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era él que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Entendiendo asidos a Pedro y a Juan el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Entonces, esas personas vieron lo que había sucedido, reconocían que este era el hombre, que en verdad era cojo y siempre estaba aquí en esa entrada. Nunca habían dado en su vida. Ellos sabían que un milagro en verdad había sucedido. Y por eso dice que se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Que por un lado es una reacción correcta, viendo que algo asombroso, algo maravilloso había sucedido, pero por otro lado, el espanto era por ignorancia, porque no conocían a Cristo, no entendían por la autoridad de quién Pedro y Juan podían hacer ese milagro. Y por eso, en vez de responder en gozo y agradecimiento a Dios por lo que había hecho con este hombre, respondieron atónitos y en asombro, no entendiendo lo que había sucedido. Dice el versículo 11 que ellos concurrieron a ellos, a Juan y a Pedro, al pórtico que se llama de Salomón. La multitud estaba atónita por lo que había pasado, pero quería saber más, quería preguntar qué está sucediendo aquí. O tal vez querían ver a Pedro y Juan hacer otro milagro. Entonces ellos le siguieron y Pedro, así como en el capítulo 2, y así como va a ser en el capítulo 4 también, Pedro aprovecha la oportunidad para predicar el evangelio. Es lo que vemos en el resto del capítulo. Vemos cómo Pedro predicó de la necesidad de tiempos de refrigerio, no solamente de manera física, como con este hombre, sino también de manera espiritual. Veamos también la predicación de Pedro. Porque otra vez, para que entendamos bien el punto aquí, mientras este hombre cojo estaba en mucha necesidad de un tiempo de refrigerio físico, ser sanado físicamente, él también ilustra la necesidad de todos, de cada ser humano, de su necesidad de un tiempo de refrigerio espiritual. Porque sabemos que el patrón normal en la Biblia, empezando con Cristo, es la sanación física acompañada por la sanación espiritual. Entonces, después de sanar a este hombre, después de que la gente vio esta ilustración tan vívida, Pedro empezó a predicar a todos de cómo uno también puede recibir tiempos de refrigerio, el alivio, el descanso espiritual, cómo uno puede recibir lo que más necesita en la vida, que es la salvación en Cristo Jesús. Entonces Pedro empieza en versículo 12 hablando de lo que había pasado. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Fíjense, hermanos, desde el principio de su sermón, Pedro quería quitar los ojos de la multitud de él y fijarlos en Dios, fijarlos en Cristo. Pedro no estaba haciendo nada en su propio poder, nada con su propia autoridad. Simplemente estaba actuando conforme al poder de Dios y la autoridad que Cristo mismo le había dado.
Entonces Pedro dice, en vez de enfocarse en nosotros, ustedes deberían enfocarse en Dios. Es Dios quien hizo todo eso. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de nuestros padres. Él ha hecho esto, Él ha hecho esta maravilla que ustedes ven, no nosotros. Olvídense de nosotros, fijen los ojos en Dios. Es muy impresionante cómo Pedro lo hace. Exactamente como también en el capítulo anterior, tampoco se enfocó en el milagro. Recuerden que estaban hablando en lenguas y esto juntó la multitud. Pero Pedro, en vez de decir, ¿ustedes también quieren hablar en lenguas? Síguenos, ven a nuestra iglesia. En vez de decir esto, él dejó de hablar completamente del milagro y además predicó a Cristo y a este crucificado. Y lo mismo aquí. En vez de decir, sí, somos muy buenos, somos apóstoles, podemos hacer muchos milagros, vengan a nuestra iglesia. Lo que hacen muchos hoy en día. Él dijo, olvídense de nosotros. No somos nosotros para nada. Dios ha hecho eso. Cristo ha hecho eso. Y por eso empieza inmediatamente a enfocar a ellos en Cristo. Fíjense el versículo 13. El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, y el Dios de nuestros padres ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato. Inmediatamente Pedro hace la transición desde lo que ellos habían visto a Cristo. Inmediatamente empezó a predicar de Cristo. Y quiero enfatizar esto porque lo que hemos estudiado, pero a veces tal vez puede ser todavía un poquito confuso. Una iglesia llena del Espíritu Santo no es una iglesia en donde hay lenguas y profecía y personas brincando sobre las paredes, sino es un lugar en donde Cristo es predicado. Esa es la prueba de si una iglesia está llena del Espíritu Santo. Si en esa iglesia predican a Cristo. ¿Cuál es lo que hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo quiere poner toda la atención en Jesucristo. Entonces vemos que Pedro dijo que Dios había glorificado a su Hijo. Quiere que se enfoquen en Cristo, en su Mesías, en su Salvador. Y Pedro también inmediatamente es muy directo con ellos, con los judíos. Ustedes negaron al santo y al justo y pidieron que se os diera un homicida y mataron al autor de la vida. Aquí Pedro no entra más detalle, más explicación, porque los judíos lo habían visto hace algunas semanas. Ellos sabían muy bien lo que habían hecho y también lo que sus líderes habían hecho. Y Pedro pone la culpa para la muerte de Cristo sobre ellos. Ustedes negaron al santo, al justo. Ustedes mataron al autor de la vida. Pero también predica que aun con toda esta maldad de ellos, Dios tenía el control. Ellos entregaron a Cristo a la muerte, pero Dios le resucitó a los muertos y los apóstoles eran testigos. Recuerden, es un tema mayor aquí en Hechos. Los apóstoles predicando como testigos oculares de la vida, muerte y resurrección y ascensión de Cristo. Los apóstoles no estaban contando historias sin pruebas, sino que estaban predicando lo que habían visto con sus propios ojos. Y aquí Pedro hace la conexión de esto con el milagro de la sanación del hombre cojo, en el versículo 16. Y por la fe en su nombre, el nombre de Cristo, a este hombre que era cojo, que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Pedro quiere que la gente entienda que el milagro que habían visto estaba estrechamente relacionado con Cristo. Que este hombre fue sanado por la fe en el nombre de Cristo. Cristo ya no estaba físicamente, pero su poder sí. Cristo todavía estaba obrando en este mundo por medio de sus apóstoles. Y por medio de la fe, este hombre había sido sanado. En la historia no leemos mucho de este hombre, de la fe de este hombre, pero aquí Pedro muestra que no solamente había sido sanado físicamente, sino también de manera espiritual. Y por eso en versículo 8, después de haber sido sanado, el hombre se queda con Pedro y con Juan y quiere estar con ellos. En versículos 17 y 18, Pedro regresa a lo que había pasado con Cristo y la culpa a los judíos para llevarlos al arrepentimiento. Dice, más ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer.
Ahora aquí Pedro no está disculpando a ellos por su pecado. Dice que lo hicieron por ignorancia, pero de todos modos era pecado. No deberían haber estado tan ignorantes. Pero creo que Pedro está enfatizando que él entiende que ellos estaban cegados en lo que hicieron, pero ahora es otra oportunidad para hacer lo correcto, para arrepentirse de sus pecados y creer en Cristo. Y otra vez vemos, versículo 18, que todo lo que había pasado era parte del plan de Dios. Con todo el pecado de entregar a Cristo a la muerte, Dios estaba cumpliendo lo que antes había dicho por los profetas, que el Cristo tenía que padecer. Y después de explicar todo eso, en el versículo 19, Pedro llega al punto esencial de su mensaje. Llega aquí al llamado al arrepentimiento. Así que pasaron todo esto, pensando en Cristo, en ese Salvador. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Aquí vemos que es obvio que Pedro no estaba excusando sus pecados, porque aquí le llama a arrepentirse de ellos y convertirse a Dios para que sean borrados sus pecados. Entendemos que el arrepentimiento es un cambio de opinión, un cambio de vida, y la conversión es volver a Dios, huir a Dios, es lo que significa literalmente. Pero dice que el resultado del arrepentimiento y de la conversión es que sus pecados serían borrados. Esa palabra borrado significa quitar completamente. Es una palabra que se usa en Apocalipsis, hablando de cómo Dios va a enjugar toda lágrima. La misma palabra, quitar toda lágrima. Es la misma palabra de lo que Cristo no va a hacer con nuestros nombres. Dice que están escritos en el libro de la vida y Cristo no va a borrar nuestros nombres. En esos días escribieron sobre papiro y la tinta ese tiempo obviamente no se metió en el papiro mismo, sino más o menos se quedó arriba para que fuera muy fácil para borrar lo que había sido escrito. Así es lo que no va a pasar con nuestros nombres en el libro de la vida, pero sí es lo que pasó con nuestros pecados. Han sido borrados y quitados para siempre. Dios los lava completamente. Dios ya no nos condena. Nuestros pecados ya no nos acusan, porque la sangre de Cristo los ha lavado completamente. Y cuando una persona se arrepiente y sus pecados son borrados, dice que esto es para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Entonces, la palabra usada aquí para refrigerio puede referirse a algo refrescante. Es como una brisa fresca en un día de mucho calor. También habla de alivio y descanso. Ahora, en ese contexto, en la predicación de Pedro, algunas opciones en cuanto a lo que eso puede significar. Por lo que dicen los siguientes versículos, algunos piensan que puede referirse a la segunda venida de Cristo, que cuando Él regrese por segunda vez, vamos a recibir esos tiempos de refrigerio. Eso, por supuesto, es la verdad. Pero creo que en el contexto se refiere a algo que sucede en el momento cuando nuestros pecados son borrados. Dios quita nuestros pecados, Dios los lava y nos da alivio, descanso, tiempo de refrigerio, primero, ante todo, en la salvación. Entonces, por supuesto, la segunda venida de Cristo es dar un tiempo de refrigerio, de alivio para los hijos de Dios. Pero ante todo, el refrigerio es para nosotros ahora en la salvación. Es lo que viene el Espíritu Santo cuando Él nos salva y nos perdona. Y recuerden lo que apenas había pasado con Pedro en Hechos 2. Había recibido el Espíritu Santo y el Espíritu Santo vino como un viento. Algo refrescante que vino y llenó los apóstoles. Y Pedro dijo, eso es lo que sucede en la salvación. Tiempos de refrigerio cuando nos arrepentimos y Dios borra nuestros pecados. Después en el siglo 20 dice que Dios va a enviar a Jesucristo y eso tiene que referirse a su segunda venida. Porque ya había venido en la encarnación, había vivido, muerto, resucitado, ascendido. Esto se refiere a su segunda venida, que dice fue antes anunciada por los profetas. Y también vemos aquí, dice, haz los tiempos de la restauración de todas cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde el tiempo antiguo, profetizando que Él va a regresar. Había estado con nosotros, ascendió y un día va a regresar. Ahora está en el cielo, ascendido, reinando y regresará un día en la restauración de todas las cosas.
Dice que los profetas habían profetizado eso, empezando con Moisés, versículos 22 y 23. Moisés había profetizado de Cristo como un profeta mayor que iba a venir, a quienes todos tienen que dar cuenta y responder. Después dice que también desde Samuel, todos los profetas habían profetizado de Cristo. Y finalmente en versículos 25 y 26, Pedro da la aplicación personal. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros, primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Entonces, Pedro quería mostrar que lo que estaba diciendo, lo que estaba predicando, no era algo solamente en general para todos, sino aquí mostró que los judíos, las personas a quienes estaba predicando, tenían muchas ventajas y así mucha responsabilidad. No es simplemente que la venida de Cristo fue profetizada, no simplemente que los profetas hablaron de Cristo mucho antes de su nacimiento, sino que ellos, esos judíos a quienes Pedro estaba predicando, dice, eran los hijos de esos profetas, eran los descendientes de los judíos de ese tiempo, tenían pacto, parte del pacto en que Dios había hecho con los padres, con Abraham. Ellos habían recibido la promesa, la simiente de Abraham, quien era de Cristo. La conclusión siendo, con tantas ventajas, judíos, sean convertidos, reciban la bendición, dejen de rechazar a su Mesías y sean salvos. Pero dijo, no rechacen este evangelio que es para ustedes, no rechacen las bendiciones espirituales que tienen por ser parte del pueblo de Dios. Y creo que tenemos que tomar esto muy en serio también. Porque los que están en familias cristianas, una iglesia cristiana, tienen más responsabilidad de ser convertidos en su maldad y creer en Cristo que aquellos que nunca han escuchado el nombre de Cristo. Pienso mucho en nuestros hijos, nuestros nietos, en los que han crecido en la iglesia. Ellos tienen una responsabilidad. Con tantas ventajas, también mucha responsabilidad de arrepentirse y ser convertidos de sus pecados. Ahora, después de haber considerado todo este capítulo, la historia del hombre cojo y también la predicación de Pedro, quiero que entendamos muy bien la conexión entre las dos cosas. Por un lado, el milagro, la señal, es lo que Dios usó para dar oportunidad a Pedro para predicar. Y siempre es así en la Biblia. Los milagros que Dios hace, los que Cristo, por ejemplo, hizo en su tiempo aquí en la tierra, siempre tenían ese propósito. Nunca eran simplemente milagros para dejar a la gente atónita, sino para enseñar algo en cuanto a Dios y su salvación. Pero también, como he mencionado, vemos que el hombre cojo en esta historia necesitaba los tiempos de refrigerio, de los cuales Pedro predicó más adelante. Primero, de manera física, para ser sanado, pero ante todo de manera espiritual. Esa es la misma necesidad que todos comparten naturalmente como seres humanos. Todos están, no cojos, sino muertos. Y desde el nacimiento, así como este hombre. Cada ser humano nace en necesidad y sin ninguna capacidad de ayudarse a sí mismo, así como este hombre. El ser humano sin Cristo pide ayuda, pero la ayuda equivocada. Pide por cosas materiales y temporales, así como este hombre pidió por dinero. Pero esas cosas no pueden ayudar a largo plazo. No pueden ayudar con lo más importante. Este hombre necesitaba la sanación completa de parte de Dios. Digo, es la misma necesidad de cada ser humano hoy en día. Está muerto, incapacitado de merecer alguna cosa de Dios. Pide ayuda, pide mucha ayuda de Dios, pero pide las cosas temporales porque piensa que lo que necesita, pero no ve su necesidad real. Y por eso no pide por lo que realmente necesita, que es la salvación en Cristo Jesús. Y esto nosotros vemos mucho hoy en día. La gente espera las cosas equivocadas también de la iglesia. Viene y nos visita y espera que nosotros les demos cosas materiales y dinero. O ellos vienen y esperan un fin a sus problemas. Lo que ellos necesitan es Cristo. Y es Él. Y Él es a quien es lo que damos a ellos. Así como Pedro podemos decir,
Pues plata y oro no tenemos. No tenemos para cumplir tus necesidades temporales, pero lo que sí tenemos, te damos. Cristo, la salvación en Cristo. Este hombre aquí, el hombre cojo, recibió más de lo que estaba buscando, mejor de lo que estaba buscando. Así es con la salvación también. Una persona está buscando alivio a sus problemas físicos y materiales, pero en la salvación encuentra una solución para su problema espiritual, su problema más grande del pecado. También este sermón de Pedro nos ayuda a saber cómo nosotros deberíamos predicar o evangelizar. Ante todo, deberíamos ayudar a la gente a enfocarse en lo más importante, no nosotros. Ellos deben quitar los ojos de nosotros y fijarlos en Cristo. Tenemos que ayudarlos a hacerlo. Ayudarles a quitar sus ojos de lo que piensan son sus necesidades y mostrarles su necesidad verdadera, que es ser un hijo de Dios. Y para hacerlo, lo que tenemos que hacer es mostrarles primero quién es su Dios. Primero mostrarles la relación natural que cada ser humano tiene con Dios, que es uno de pecado desde el nacimiento. Después hablamos de Cristo, de su vida, su muerte, su resurrección, su ascensión. Hablamos de los hechos del Evangelio. Después de hacer esas dos cosas, finalmente podemos llamarlos al arrepentimiento. Podemos mostrar la aplicación personal para ellos, llamarlos a arrepentirse para que sean convertidos y borrados sus pecados, para que disfruten tiempos de refrigerio ahora como hijos de Dios. Es el Evangelio. Predicar quién es Dios, qué es nuestra relación con Él, nuestro pecado, la solución en Cristo y el arrepentimiento. Es lo que predicamos. Nosotros no estamos interesados en un evangelio social. Algo muy común hoy en día que es un evangelio, entre comillas, que se enfoque en cambiar la situación económica de una persona, la situación social de una persona, en vez de enfocarse en sus necesidades espirituales. No estamos interesados en eso. No estamos interesados en reformar el gobierno, ni reformar la esfera política. Eso no nos importa, hermanos. Pedro no predicó esas cosas. Él nada más predicó a Cristo crucificado. Mostró el pecado del pueblo y la solución en Cristo. Les prometió tiempos de refrigerio y el perdón de los pecados si se arrepintieran y fueran convertidos a Dios. Y por supuesto, si predicamos eso y Dios nos da el movimiento aquí en el país, eso también va a afectar al gobierno. Eso también va a afectar a la esfera política. Pero no nos enfocamos primero en esto. Nos enfocamos primero en la iglesia, en el evangelio. Y después nosotros confiamos que los resultados del evangelio, los resultados de las personas convertidas, va a resultar en cambios grandes también en nuestra ciudad, en nuestro país. Por eso oramos. Entonces, lo que predicamos aquí en la iglesia, no predicamos un evangelio social ni político, predicamos a Cristo. Queremos compartir con los incrédulos con lo que necesitan, el evangelio que necesitan. Entonces, como vamos a ver mucho en ese libro de Hechos, tenemos que estar listos y preparados para compartir el evangelio. Porque la gente a veces quiere otras cosas de nosotros. Quieren ser sanados, o quieren dinero, o quieren un fin en sus problemas. Y nosotros tenemos que decir, eso no te puedo dar. Pero lo que tengo, te doy. Predicar a Cristo, predicar el evangelio. Y para terminar con la aplicación específica para nuestras vidas cristianas. Si eres un cristiano, tú has recibido la salvación. Has recibido el perdón de tus pecados. Y así también has recibido tiempos de refrigerio en tu relación con Cristo. Pero sin duda también necesitas que esos tiempos de refrigerio sean renovados. Porque a veces andamos en el desierto de la vida y necesitas un tiempo de alivio, de descanso. Necesitas que Dios obre como una brisa fresca en un día de mucho calor. Y lo que nos anima es que Cristo prometió que el descanso verdadero se encuentra en Él. Mateo 11, 28 a 30 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hermano, estás trabajado y cargado. ¿Necesitas descansar?
En Cristo hallarás descanso para tu alma. Su yugo es fácil y su carga ligera. ¿Estás ansioso? ¿Has estado leyendo tanto las noticias y tu mente está lleno de miedo y temor en vez de pasar tiempo de mejor manera en la palabra de Dios y oración, buscando primero el reino de Dios y su justicia y viviendo una paz que sobrepasa todo entendimiento? ¿Necesitas un tiempo de refrigerio? Primero, asegúrate que te has arrepentido de tus pecados y que has sido convertido. No asumas nada. Esos judíos tenían los profetas por sus padres, tenían todas las ventajas posibles para poder ser salvos, pero habían matado a Cristo, rechazaban la salvación. Es una gran tristeza que muchas personas en muchas iglesias cristianas, niños, jóvenes y adultos, que tienen todos esos privilegios y muchos más, siguen respondiendo a Dios y su evangelio como los judíos en rechazo. Pero para nosotros que hemos reconocido nuestra maldad y que hemos sido salvos por Cristo, nosotros hemos recibido tiempo de refrigerio. Es una promesa continua para nosotros. Si lo necesitas, hoy puedes pedir a Dios que renueve esos tiempos de refrigerio en ti y confiamos que lo va a hacer. Vamos a orar. Por eso te pedimos, nuestro Dios, por tiempo de refrigerio en nuestras vidas, en nuestra iglesia. Nos has dado toda la salvación y por eso te agradecemos y te damos las gracias y toda la gloria. También sabes, Señor, que necesitamos ser renovados en nuestras fuerzas y recibir esta brisa fresca en nuestros días difíciles. Te pedimos, Señor, que regresemos al Evangelio, a lo básico de la vida cristiana, para recibir ese descanso y alivio que necesitamos. También te pedimos, Señor, por cualquier persona que no tiene eso porque todavía está viviendo su pecado, no está en Cristo, no tiene sus pecados borrados, no se ha arrepentido de ellos y por eso está viviendo con tantos problemas espirituales ante todo que no puede resolver. Te pedimos, Señor, por su salvación, que ellos puedan arrepentirse, ser convertidos, para que sus pecados sean borrados y para que vengan tiempos de refrigerio. Anímanos, te pedimos, Señor, fortalécenos al principio de ese nuevo año para que podamos servirte como iglesia en esos días. Te pedimos en nombre de Cristo. Amén.